Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos pues una vez más en esta oportunidad, sí, para poder hablar y aprender un poco más acerca sobre lo que es el tema del uso de los biofertilizantes, su elaboración y su manejo. ¿Sí? Vamos a hablar entonces en esta oportunidad acerca sobre cómo es que se utilizan y se preparan estos productos que en la actualidad son utilizados en la mayoría, ¿sí?, del ámbito agrícola. ¿Sí? Quien les habla es el ingeniero Rubén Misaico Mendoza, ¿sí? Eh, Ingeniero agrónomo de profesión de la ciudad de Ica, ¿sí? Y bueno, pues en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante y que les invito también a que cada uno de ustedes puede hacer sus consultas y sus preguntas a lo largo de la ponencia. Pueden hacerlo a través del chat o a través también del audio, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar rápidamente, ¿sí? Y vamos en esta oportunidad a dar una pequeña introducción que básicamente consiste en que el uso de biofertilizantes pues es importante, pues estos suplen y complementan el aporte de los fertilizantes minerales, ¿sí? Entonces, adicional a los fertilizantes minerales que nosotros conocemos, como son las urias, los nitratos, los fosfatos, los sulfatos, los cloruros, ¿sí? Existen los biofertilizantes, ¿sí?, que básicamente van a ser una ayuda, un complemento de lo que es la fertilización mineral, ¿sí? Los cuales entonces, que a pesar de resultar beneficiosos, se ha comprobado que muchas veces estos fertilizantes minerales, ¿no?, causan cierto daño. ¿Cuáles son esos daños que ocasionan los fertilizantes minerales? Muchas veces estos fertilizantes minerales lo que ocasionan en el suelo, básicamente, es compactación cuando es mal utilizado, efecto osmótico, que tiene que ver con la conductividad eléctrica, es decir, sales, sales al cultivo, que estas sales lo que van a ocasionar, pues, que se quemen muchas veces las hojas, y esto de acá es un problema, pues, para muchos agricultores y personas, ¿sí? Entonces, estos fertilizantes minerales, pues, van a ocasionar ese problema dentro del suelo. Ahora, en el cultivo, lo que ocasionan, pues, es muchas veces toxicidad en los cultivos y por ende, pues, entonces, también se considera un problema dentro de lo que viene a ser los daños a la planta, ¿sí? Entonces, adicional a ello, por ello, entonces, se menciona que los biofertilizantes, pues, al ser productos que se utilizan o son de maneras naturales, pues van a evitar, pues, el daño al cultivo y al suelo, ¿ok? Bien, la materia orgánica entonces es indispensable para mantener la fertilidad de los suelos. Eso es algo que nosotros conocemos. Y de aquí, pues, que su incorporación en forma de abonos es indispensable, ¿sí? En sistemas de producción ecológica es muy importante. Y por ello, entonces, la importancia de conocer su uso. Acá, por ejemplo, pueden ver ustedes en esta imagen una planta sana en suelos equilibrados y una planta enferma en suelos desequilibrados. La importancia entonces de utilizar los biofertilizantes va a ser pues que la planta se encuentre de manera sana y equilibrada. A diferencia de en cultivos, por ejemplo, donde no se utiliza mucho el tema de los biofertilizantes y básicamente se utilizan fertilizantes minerales, muchas veces se encuentran un desequilibrio en el cultivo. Y este desequilibrio pues va a ocasionar pues que la planta no se desarrolle adecuadamente. Aquí está, por ejemplo, ustedes lo que es importante conocer y saber acerca sobre el uso de los biofertilizantes. Los biofertilizantes, pues, podríamos mencionar que los microorganismos contribuyen con el 60% del nitrógeno que se fija en el suelo. Entonces, a través de los biofertilizantes vamos a poder incrementar, pues, la cantidad de microorganismos. Hay unos 8.000 hongos patógenos que su control depende de otros organismos del suelo. Estos organismos son los organismos benéficos que lo incorporamos a través del uso de los biofertilizantes. Hay también 100 millones de bacterias por grano de suelo y la importancia entonces de que estos biofertilizantes sean agregados en la etapa y en el momento adecuado, ¿sí? Los microorganismos también como tal ayudan a la planta a crecer y a defenderse de las enfermedades
en algunos casos en los suelos está en un cuarto de la biodiversidad del planeta y que estos microorganismos pues también del suelo son fuentes de antibióticos y biofertilizantes. Entonces ahí la importancia de conocer y de poder aplicar estos biofertilizantes. En las interacciones, por ejemplo, entre la planta y los microorganismos benéficos ocurren en la porción del suelo en estrecho contacto con la raíz, ¿sí? Que básicamente la raíz, lo que conocemos nosotros como la rizósfera, que es la parte que se encuentra en 1 milímetro o 2 milímetros de diámetro, cerca de la raíz, es la parte donde se encuentra la rizósfera, ¿sí? Algunas de las características, pues, de las más importantes de la rizósfera es que constituyen un ambiente favorable para el desarrollo de microorganismos, bacterias, hongos, microfaunas, ya que muchos de los microorganismos, pues, presentes en los rizósferas proveen el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer la rizósfera del cultivo. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en esta imagen también, que la rizósfera se encuentra en esta área, ¿no? Cerca al sistema radicular. Y ahí se van a encontrar los microorganismos del suelo. ¿Ok? Los microorganismos del suelo van a estar compuestos pues, por los minerales y moléculas orgánicas microscópicas, que básicamente forman parte de la materia orgánica asociada a minerales. Y también existe otra parte en la cual estos eh, encuentran restos de plantas y animales en descomposición, los cuales vienen a ser pequeños fragmentos orgánicos y estos fragmentos pues forman parte de la materia orgánica particulada, ¿sí? A diferencia de la materia orgánica asociada, que básicamente son los microorganismos del suelo. ¿Sí? Y aquí pues podemos encontrar el reciclaje rápido y también el tema del reciclaje a través del carbono y del nitrógeno que se incorpora a través de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, datos muy importantes que forman parte de la rizósfera del cultivo. Bien, esto es lo que es importante conocer y mencionar que a través pues, del uso de los fertilizantes sintéticos existe una cierta contaminación relacionada básicamente al tema del nitrógeno, ¿no? Específicamente el tema de la contaminación de mantos acuíferos relacionados al uso de nitratos en el acuífero, ¿sí? Lluvias ácidas, por ejemplo, también ocasionan el problema de la contaminación y el calentamiento global, que está relacionado muchas veces al tema de la liberación del amoníaco, ¿sí? En el ambiente. La roca fosfórica, por su lado, también tiene cantidades importantes de cadmio y esto es un problema, por ejemplo, para el tema de la exportación. El cadmio es un elemento pesado que básicamente lo que ocasiona es pues problemas a la salud de la persona, toxicidad en el cultivo y también toxicidad en los animales, ¿sí? Entonces, este cadmio lo que va a ocasionar pues es problemas a nivel de la salud y también problemas a nivel de la exportación y la comercialización del cultivo, ¿sí? Otros problemas también en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, como lo habíamos mencionado el tema del nitrato, y la emisión de gases de nitrógeno, ¿no? Como son el nitrato, el N2O y el riesgo de la acumulación de nitratos en frutos y verduras comestibles, ¿sí? Esto ocasiona pues también problemas en la salud de la persona. ¿Sí? La concentración de nitratos, ¿no? Que muchas veces supera el 0,2% en las partes comestibles de las plantas y en agua potable llega muchas veces a 10 partes por millón. Por encima de esos niveles, pues existe una contaminación. Y aquí es la importancia entonces de saber y de conocer, pues, cuáles son lo que debemos de consumir, ¿sí? Sabemos que la salud de la persona depende mucho de cómo es la alimentación. Personas que se alimentan sanamente, pues van a tener una vida saludable, básicamente pocos problemas de enfermedades, a comparación de aquellas personas pues que puedan alimentarse con productos eh, tóxicos y esto va a ocasionar pues problemas a la salud. Entonces, por ello la importancia de saber de que somos lo que comemos, que el alimento sea nuestra fuente de medicina. ¿Ok?
¿Cuáles son las perspectivas de los biofertilizantes? Bien, dentro de los biofertilizantes, y aquí tenemos, por ejemplo, algunos de ellos, el Azotobacter, el Azospirillum, Rhizobius, solubilizadores de fosfato, micorrizas, que son algunos de los biofertilizantes que se utilizan en el tema agrícola. El aumento, pues, de la concientización acerca sobre el deterioro ambiental que causan los agroquímicos ha hecho, pues, que los productos agrícolas vean como buena alternativa la aplicación de los biofertilizantes. ¿Ok? Hoy en día, entonces, a través de las aplicaciones, se está adoptando hacer una combinación de biofertilizantes orgánicos, como son el humus, de lombriz y algunos otros biofertilizantes, para reducir, pues, los daños causados al ambiente y a la salud del hombre. ¿Sí? De manera que la mayor demanda de abonos orgánicos viene siendo los fermentados líquidos que al aplicarse al suelo tienen importancia beneficiosa como el aumento en los nutrientes. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante acerca sobre la preparación de estos biofertilizantes o biofermentos ante la aplicación, pues, de los productos este, fitosanitarios en el cultivo. Bien, hay una pregunta muy importante que deberíamos de hacernos y que es parte entonces del control, es saber, por ejemplo, qué se necesita para poder elaborar un biofermento. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de utilizar o qué es lo que debemos de saber para poder preparar un biofermento? En la actualidad podemos, bueno, se preparan los biofermentos con diferentes ingredientes y dentro de ellos pues también es importante mencionar que en la actualidad también se han implementado algunos productos que facilitan, ¿no?, la preparación de estos biofermentos. Básicamente lo que hacen es reducir entonces el proceso de preparación y de manera pues que el producto esté más rápido y accesible para la persona o el agricultor. Bien, algunos de los ejemplos que ustedes pueden ver ahí es el uso, por ejemplo, de melaza, ¿sí?, de guanos, cierta cantidad de carbonatos de calcio, algunos utilizan levaduras, ¿no? Se utiliza también, por ejemplo, algunos cerámicas, ¿sí?, como el silicio, con la finalidad de poder también mejorar las condiciones de estos biofermentos. En fin, todo lo que yo les he mencionado en la actualidad se utiliza y muchas veces, ¿no? Esto de aquí genera el valor nutricional de estos biofermentos. Adicional a ello, se pueden agregar de 2 a 3 sales en una misma preparación. Las sales que se utilizan para poder preparar también estos biofermentos vienen a ser los sulfatos de potasio, sulfatos de zinc, molidato de boro, molidato de sodio, sulfato de manganeso y todo. Entonces, dependiendo de los ingredientes que nosotros podamos utilizar, va a dar pues la importancia del valor nutricional de estos biofermentos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos biofertilizantes líquidos, ¿ok?, que básicamente son abonos en donde se utiliza el mecanismo de fermentación y descomposición de la materia orgánica. Dentro de ello, pues, están la ceniza, la leche, levadura, melaza, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma como se aplican? Bien, se pueden aplicar de manera a través de drenchados, a través de sistemas de riego, a través, por ejemplo, de ríos, ¿no?, por gravedad. ¿Sí? Entonces, la manera como la cual lo apliquemos va a depender mucho. ¿Sí? Generalmente, bueno, de manera foliar también se aplica y la forma más rápida para poder tener resultados más adecuados es a través eh, del sistema de riego o a través del sistema de gravedad. ¿Sí? Entonces, es la manera más adecuada para obtener mejores resultados del uso de estos biofermentos. ¿Cuáles son los modos de aplicación? Entonces tenemos vía sistema, que es fertirriego, y vía foliar. ¿Cuáles son las dosis más recomendadas para utilizar biofermentos? Bien, aquí tienen, por ejemplo, vía sistema de riego por goteo. Se utilizan generalmente 200 litros por hectárea por año. ¿Sí? Dividiéndolo pues en 200 litros medio año y 200 y 100 litros el otro medio año.
De manera tal que vamos a tener dos aplicaciones por año. En cuanto a vía foliar, se aplica a 40 litros por hectárea por año. Y en este aspecto se pueden dividir incluso en cuatro partes, 10 litros por año. ¿Sí? Es decir, digamos 10 litros cada 3 meses, ¿sí? Podría ser la aplicación al año para nuestros cultivos que vamos a utilizar. Los tres principales componentes de los biofertilizantes, es importante mencionarlos, es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los macroelementos. ¿Sí? El porcentaje de cada uno de los componentes depende pues de la cantidad de los materiales que se utilizan para su elaboración. Entonces, de ahí la importancia de conocer entonces el uso de estos biofermentos líquidos. Bien, entonces dentro de las propiedades más importantes que podemos mencionar de la preparación de estos biofermentos, ¿sí? Es que son prácticos y sencillos, que tienen un costo bajo y que son rápidos. Este, los resultados en campo son muy rápidos, ¿sí? Desde luego, son productos netamente con 0% de fertilizantes químicos, es decir, productos netamente naturales y que no necesitan de equipos costosos que simplemente se pueden implementar a cualquier agricultor o persona que desee preparar estos biofermentos. ¿Sí? Las hojas secas, este es un dato muy importante que quise agregar, y es que las hojas secas, ¿sí? Son una fuente muy importante también para la liberación de estos biofertilizantes, ¿sí? Las hojas secas como tal, ayudan pues a la biodiversidad del suelo, es decir, las hojas secas en el suelo crean condiciones para la proliferación de insectos y bacterias benéficas para la vegetación. Y de ahí la importancia entonces de conocer también el uso de estas hojas secas dentro de nuestros campos. Ahora, estas hojas secas también aportan minerales y son un abono natural para nuestros cultivos. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestra preparación de biofermentos. Bien, los microorganismos que vienen a ser los activadores. En los ecosistemas, por ejemplo, naturales, existen varios microorganismos benéficos que son activadores del suelo y de los ecosistemas. Estos se encargan de descomponer la materia orgánica del suelo y además también descomponer los residuos. Algunos de estos microorganismos fijan el nitrógeno de la atmósfera y la controlan a otros microorganismos que son dañinos, los cuales incrementan la disponibilidad de nutrientes para la planta. ¿Sí? Aquí hay siempre la importancia de conocer también la simbiosis, por ejemplo, de cultivos, por ejemplo, como son las leguminosas, que aportan al suelo, ¿no? Microorganismos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Generalmente está relacionado al tema de las leguminosas, ¿no? Que son cultivos que ayudan pues a proporcionar esta simbiosis con con el microorganismo y el suelo. ¿Sí? Normalmente, para el uso, por ejemplo, de la preparación de estos biofermentos, se utilizan los microorganismos eficaces, ¿no? Que es más conocido como el EMI. Estos microorganismos lo que van a hacer, pues, es descomponer, ¿sí? La materia orgánica a través del uso de levaduras, actinomicetos, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de las levaduras, vienen a ser bacterias que se utilizan sustancias que ayudan a producir las raíces de las plantas y junto con otros materiales pues, orgánicos sintetizan vitaminas y activan los microorganismos benéficos del suelo. Por su contrario, los actinomicetos, a diferencia de las levaduras, son hongos que controlan bacterias patógenas, las cuales también le dan a la planta mayor resistencia a los mismos a través del contacto con patógenos debilitados. ¿Ok? Pero también existen las bacterias productoras de ácido láctico y las bacterias fotosintéticas, ¿sí? Que básicamente en el caso de las fotosintéticas, las cuales se utiliza la energía solar en forma de luz y calor y sus sustancias producidas por las raíces para sintetizar vitaminas y nutrientes para la planta.
¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de bacterias fotosintéticas, ¿no? que producen el hidrógeno, ¿no? Y estas bacterias fotosintéticas, como ustedes podrán percatarse, tienen un color verde, ¿no? Que básicamente es la importancia entonces de conocer el valor de lo que es el tema de la clorofila, ¿no? El color típico que se le da a las hojas a través de la fotosíntesis, ¿no? En el caso de las bacterias productoras de ácido láctico, el Lactobacillus, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta bacteria de ácido láctico que posee la propiedad pues, de controlar la población de algunos microorganismos, como el tema del fusarium, mediante la fermentación de la materia orgánica y la elaboración de nutrientes para la planta. ¿Eh? Aquí tienen algunos microorganismos con actividad promotora de crecimiento, en los cuales se utilizan, ¿no? del grupo de las actinobacterias, ¿no? El tema de las por ejemplo, los flavobacterias, Azotobacter, Azospirillum, son ejemplos claros de algunos microorganismos activadores y promotores de crecimiento y del mecanismo de acción. Igual aquí tienen algunos otros ejemplos, desde Aspergillium, Penicillium, Bacillium, ¿sí? El Rhizobium, las pseudomonas que también se utilizan como solubilizadores de fosfatos y es para la producción pues de sideróforos y control de patógenos, ¿sí? Ahí tienen ustedes, entonces lo pueden revisar con total tranquilidad y buscar información acerca sobre ellos. ¿Mm? La situación actual entonces nos hace que los fertilizantes sintéticos se utilicen en menor proporción y que se utilicen con mayor cantidad el uso de los biofertilizantes, ¿sí? Evitando así entonces problemas salinos, problemas de compactación, problemas oxidativos, inductores de pestes y de enfermedades, y a través pues, del uso de los biofermentos, pues mejorar las condiciones de un suelo sano y de plantas sanas, sobre todo el principal recurso de la producción, que es volver a lo sencillo, como es la simbiosis y armonía.
Perdón, disculpen, había un pequeño error en mi máquina. Yo lo puedo solucionar. Bien, disculpen. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Habíamos mencionado entonces la importancia de la situación actual, que es poder manejar bien los recursos, en este caso el suelo, para poder tener un ambiente más armónico, tanto la planta como el suelo, y evitar pues el uso de fertilizantes excesivos, sintéticos, que muchas veces generan problemas de salinidad, compactación, poder oxidativo, y en algunos casos también puedan generar enfermedades o pestes. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí la importancia de conocer la importancia del uso de estos biofermentos. Ahora, aquí hay un ejemplo de cómo se prepara. ¿Sí? Por ejemplo, para 200 litros, algunos se utilizan estiércoles fresco de vaca, melaza, un biolac, que es una bacteria, sueros lácteos, ¿sí? Que se utilizan para preparación de biofermentos. La proporción, la pueden ver ustedes ahí. ¿Y cuáles son digamos, los eh, parámetros que debemos tener en cuenta? El uso de vestimenta, el preparado del extendido, ¿sí? Que también, digamos, tapar herméticamente el tema del cilindro, que la cosecha del biofertilizante se realice de forma manual, con ayuda de guantes, y envasar en un recipiente, pues, de plástico con 1 litro y luego, pues, etiquetarlo, ¿no? Para poder identificar y saber la preparación de estos biofermentos. ¿Cuáles son los parámetros a considerar y a tener en cuenta? Bien. Para preparar, por ejemplo, un biofermento, es importante considerar el olor de dicho líquido. Este líquido, pues, como tal, tiene que tener un olor agradable. Generalmente es un sabor a chicha. Un pH que esté en el rango de 3,3 a 4. Y donde la biofermentación o la fermentación sea rápida, ¿no? Muchas veces en 5 días, ¿no? Haciendo uso, por ejemplo, de los microorganismos benéficos, se alcanza un pH de 3,5 en 5 días, prácticamente una semana. Pero para ello, pues las condiciones y los ingredientes tienen que ser los adecuados. Si las condiciones no son adecuadas ni tenemos los ingredientes a la mano, pues vamos a tener problemas de olores desagradables, incluso de pHs que no lleguen a 3,3 ni a 4, sino que estén de repente en 5 o en 6. Entonces, todo eso de ahí va a alterar entonces la composición del biofermento. Por ello, la importancia entonces de monitorear, ¿sí? el biofermento y sobre todo aplicarle pues los ingredientes adecuados para su óptimo descomposición. Ahí tienen algunas dosis recomendadas para poder aplicar los biofermentos. Biofermentos líquidos, por ejemplo, que aceleran la, la producción del cultivo a través del uso de mochilas dosificadoras, ¿no? Al 5%, agitando la mezcla. Y las cantidades y en su momento de aplicación dependen muchas veces también del cultivo, ¿sí? Para cultivos de ciclos cortos, por ejemplo, se pueden realizar hasta 3 aplicaciones. En la última aplicación se debe efectuar 20 días antes de la madurez fisiológica del cultivo y las aplicaciones a suelo, ¿no? Vía drench, básicamente son de 150 mililitros por planta, se podrán realizar según los requerimientos de la planta una vez realizado el análisis de suelo. Entonces, el análisis de suelo es el que te va a determinar entonces cuál va a ser la dosis adecuada a aplicar en el cultivo. Esta es una forma de cómo se almacena el biofermento, en algunos casos a través de algunas fuentes, ¿sí? Como piscinas, en las cuales se hacen a través de plásticos, o si no a través de tanques, ¿no? La mayoría utiliza tanques, ¿no? Porque es una manera más rápida quizás de poder preparar y extraer la muestra del biofermento. Y aquí, pues, en estos tanques se ponen, pues, los ingredientes, se coloca muchas veces la fecha de preparación y a través del uso de los microorganismos, pues, se preparan y se tienen los biofermentos en un lapso de 5 a una semana, 7 días. Y aquí es donde viene la cosecha
para poder aplicarlo a través del sistema de riego o a través del sistema foliar. ¿Sí? La importancia de estos biofermentos y biofertilizantes es que le van a proporcionar pues los nutrientes necesarios que la planta necesita. Y sabemos que dentro de los elementos primarios está el NPK, que son los macronutrientes, y que también existen los elementos secundarios que son el azufre, el calcio y el magnesio, que dentro de ellos pues están también los micronutrientes como el fierro, el boro, el níquel, el cobre, el manganeso, el zinc y el boro, que son indispensables pues para el desarrollo del cultivo. Y a través de estos microorganismos vamos a poder liberar estos nutrientes. Aquí tienen la preparación, por ejemplo, del compost a través del uso de los microorganismos benéficos que tradicionalmente muchas veces anteriormente se realizaba o se preparaba estos biofermentos en un lapso de 90 a 120 días. ¿Sí? Incluso, hablando en términos generales, de 2 a 3 meses quizás dura la preparación de estos biofermentos. En la actualidad, a través del uso de los ¿sí? Se llegan a preparar o están listos en 5 a 7 días. Y muchas veces también los costos, por ejemplo, que van entre 1 y 1,5 soles, para el caso, por ejemplo, de los y para el tema de los violes tradicionales se gastaba anteriormente entre 3 a 6 soles para la preparación de estos violes. Y también la importancia de conocer el olor, que el olor es más agradable, haciendo uso de los compost. Y el olor tradicional, pues, cuando se preparaba anteriormente, era un poco quizás no agradable para la persona, y sin embargo, pues también se utilizaban en los aspectos agrícolas. ¿Sí? Los pHs en la actualidad llegan de 3,3 a 3,8, y en los violes tradicionales anteriormente, pues se llegaba a 6 a 9, ¿no? De pH, lo cual es un problema para, digamos, la calidad del biofermento. ¿Sí? Una de las maneras para poder eh, evaluar la eficiencia de estos biofertilizantes es el uso de los rizotrones, ¿no? Los rizotrones entonces se van a utilizar y se van a poder observar el desarrollo del sistema radicular y cómo es que realmente está, digamos, trayéndonos resultados el uso de estos biofermentos. ¿Sí? También podríamos mencionar que dentro de la dosis de la preparación, hay minerales sugeridos para producir 200 litros de biofertilizantes con la tecnología M-Compost, ¿no? Que lo único que se utiliza y básicamente lo único que se prepara y se requiere es melaza, ¿sí? Los microorganismos benéficos y M-cerámica, ¿no? Que son los ingredientes para poder preparar este tipo de biofermentos. Para suelos ácidos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza también adicionalmente en algunos minerales como es el sulfato de magnesio. Dolomita, para el tema de los suelos alcalinos, se utiliza sulfato de hierro, sulfato de zinc. Y para algunas leguminosas, por ejemplo, como el sulfato de cobalto, el sulfato de níquel y el molibdato de sodio. Aquí tienen algunos biofermentos o biofertilizantes foliares que se utilizan también de manera rápida, que básicamente es el té de humus de lombriz, que no es otra cosa más que nada el lixiviado o el lavado del humo de lombriz, ¿sí? Y que este pues se utiliza para poder aplicarlos a nuestros cultivos, ¿sí? Generalmente un quinto de la lombricomposta y también un cuarto o quintos de agua que se debe reposar en una noche para luego posteriormente pulverizarlo, lo cual se va a diluir entre el 5 al 10% en agua, ¿sí? Entonces, estos biofertilizantes se pueden aplicar también tanto de manera foliar como de manera por sistema de riego. Su preparación, acá lo pueden ver ustedes, ¿no? La cantidad de lo que viene a ser cuartas, las cuatro partes de agua y una parte en este caso, del té de humus para poder aplicarlo al cultivo. Se aplica el humus en una cantidad de agua. Luego, este se lava y se cuela en un envase con la finalidad, pues, de que solamente caigan
líquido o el lixiviado del humo de lombriz. Entonces, esta es la forma como se prepara o cómo se obtiene este té de humus de lombriz. En caso de foliares y de hojas, por ejemplo, también tenemos el abono foliar de hojas o frutas, lo cual es el producto de la fermentación de hojas o frutos de plantas previamente seleccionadas, ¿no? Las hojas, por ejemplo, foliar de hojas, según el caso, se necesitan 5 clases diferentes de hojas o de frutas que sean fáciles y rápidas de descomposición. Y para el tema de la fruta, pues en este caso se utilizan desechos de fruta o frutas de segunda mano, cuidando pues que no se utilicen frutas ácidas, como el caso de la piña o del cítrico, y que se prefiere, por ejemplo, el tema de las papayas, de los melones, sandía, ¿no? Y esta cantidad va a depender pues del tamaño del recipiente donde se vaya a elaborar. Aquí tienen la forma de cómo se prepara y cuáles son los ingredientes y las cantidades a utilizar. También existen, por ejemplo, la cual una vez se recogen los materiales, se pican en pedazos y pequeños y se hacen pues los montones por separados y los cuales se van colocando o se van apisonados mezclándolo con 5 materiales hasta llenar las 3/4 partes del recipiente que cubren una capa de melaza. Bien, aquí también se utiliza, por ejemplo, la limpieza, ¿no? O la preparación, en la cual consiste en dejar de 10 a 15 días en fermentación y luego se cuelan en envases de recipientes pequeños, las cuales se guardan en un lugar fresco y oscuro o inmerso en recipiente con agua, el cual a los 2 días de envasado se deja salir el gas. ¿Sí? Es una descomposición aeróbica y esto es requerido pues para la preparación de este biofermento. Bien, ahí tienen su dosis, las cuales se le aplica entre 75 y 100 centímetros cúbicos por bomba y actúa pues como abono foliar repelente y también como fungicida. ¿Ok? Ahí tienen algunos abonos foliares también enriquecidos con ceniza, las cuales también son utilizados como biofermentos. Es un foliar anaeróbico que su preparación dura generalmente de 10 a 20 días y los materiales pues también son variados y muchas veces pues las materias primas que se utilizan son también muy específicas, ¿no? En caso del estiércol, la leche, la melaza, la ceniza y la cantidad de agua. Ahí tienen la forma como se prepara este abono foliar enriquecido con cenizas, haciendo uso pues de este material para la preparación de un biofermento. Y las dosis a aplicarse, bueno, en el caso del producto, va de 1 a 5 litros por 100 litros de agua y que su periodo de aplicación es cada 10 a 15 días, ¿no? Y eso va a depender también del cultivo, de los síntomas, de las condiciones que muestra para poder aplicar estos biofermentos. Bien, también existe la recolección de los microorganismos de montañas. Es muy importante. En esta actividad, por ejemplo, consiste en dirigirse a la montaña más cercana que haya en la región y de preferencia, pues que no haya sido explotado por la actividad del hombre. Ahí lo que se va a hacer es recolectar todo el material vegetal inoculado con hongos, luego llenar en sacos limpios y transportarlo al sitio donde se va a preparar los biofermentos. Siempre se va a tener que recolectar todo el material vegetativo que presente colonias de microorganismos de diferentes colores y menos aquellos de coloración negruzca. ¿Sí? Aquí tienen los materiales a utilizar: guantes, botas, rastrillos, machetes, una pala y envases. El almacenaje, por ejemplo, de la matriz de las montañas es muy importante. Los materiales e insumos a considerar lo tienen ahí. Y es importante que en el caso de la matriz de montaña, es una fuente de reserva sólida de microorganismos de montaña que consiste pues en que todo el material recolectado de la montaña se almacene en forma de ensilaje, para lo cual se utiliza
semolina de arroz, melaza, diluido en agua y un tanque de 200 litros, ¿no? Aquí tienen entonces ustedes la preparación y cómo es que los procedimientos que hay que tener en cuenta para obtener pues este matriz de montaña. Y matriz de pasto también parecido, similar al de la montaña, perdón. Y que en este caso, pues lo más importante a recalcar es que es una fuente de matriz sólida que se elabora con pastos tiernos, ya que su principal función es producir bacterias nitrificantes, ¿no? Y aquí tienen los procedimientos. El objetivo principal entonces de esta preparación de matriz de pastos es que de almacenarse en forma de ensilado es tener material disponible para poder preparar más biofermentos y no sea necesario viajar constantemente a las montañas. ¿Sí? Bien, y ahí tienen la forma como se prepara y cómo se utiliza pues estos biofertilizantes, ¿no? A través de mochilas pulverizadoras, ¿no? Para poder aplicarlos al tema foliar. Y en el tema de lo que es el tema de sistema de riego, se puede utilizar sistema de riego tecnificado por goteo por aspersión y también se puede hacer a través de la gravedad. ¿Sí? Son maneras entonces las cuales se utiliza los biofertilizantes, ¿no? Como manera de poder mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Sí? Bueno, algunas observaciones a considerar es que instalar bien el recipiente, como lo indica en el dibujo, porque durante la elaboración de estos biofermentos pues, se produce mucho gas y la mayoría de los microorganismos son anaeróbicos. Otra observación importante es que se abre la tapa solamente a los 6 y 20 días de elaboración para examinar el estado de fermentación. Antes o después se tienen problemas dentro de la preparación de estos biofermentos. El biofertilizante también se debe elaborar en lugares frescos donde no se llegue el sol. Si al abrir, por ejemplo, la tapa se tiene el color de descomposición, entonces se le agrega al líquido 1 kilogramo de melaza para mejorar su estado. Y en el caso, por ejemplo, de la biofermentación, se concluye que aproximadamente 20 días después, indicado el proceso, se puede conservar el biofertilizante hasta 2 a 3 meses. ¿Sí? Son una de las observaciones y de las características a tener en cuenta dentro de la preparación de los biofermentos. Eso, todo lo que concierne a la parte de la elaboración y el uso de manejo de biofertilizantes líquidos. No sé si hasta acá ha quedado alguna duda, consulta, pregunta. ¿Todo está claro? Bien, ahí tienen mis redes sociales y mi número de celular para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Los materiales los voy a hacer llegar, ¿sí? A la coordinadora para que pueda hacerlo llegar correspondientemente a cada uno de ustedes. ¿Sí? Eh, no hay dudas, consultas ni preguntas. Igual ahí les dejo mis números para cualquier consulta o pregunta que puedan tener, la puedan realizar con total libertad a lo largo de esta semana o en estos días que puedan tener alguna inquietud. ¿Sí? Bien, yo me despido, ¿sí? Agradeciéndole por su asistencia y que tengan un excelente fin de semana y ya nos veremos en otra oportunidad si el Señor lo permite. ¿Sí? Buenas noches y hasta luego.